Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Universo Dibujo. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el sombreado en el dibujo. El sombreado es la técnica de crear sombras y luces en un dibujo para otorgarle profundidad, volumen y realismo. Ayuda a definir la forma y la textura de los objetos y a crear un ambiente y una atmósfera en el dibujo. ¿Cómo se coloca la sombra? Dependiendo de la luz, la sombra se coloca en el lado opuesto a la fuente de luz. Imagina que la luz viene de un lado y la sombra se proyecta en el lado contrario. Aquí te presento algunos principios básicos. Número 1. Dirección de la luz. La luz viene de una dirección específica y la sombra se proyecta en el lado opuesto. Número 2. Intensidad de la luz. La intensidad de la luz afecta la oscuridad de la sombra. Una luz más intensa crea sombras más oscuras. Número 3. Ángulo de la luz. El ángulo de la luz afecta la forma y la longitud de la sombra. Una luz más baja crea sombras más largas. ¿Qué tipos de sombras hay? A continuación, te mencionaré los tipos de sombra. Número 1. Sombra propia. Es la sombra que se proyecta en el objeto mismo. Número 2. Sombra proyectada. La sombra que se proyecta en otro objeto o superficie. Número 3. Sombra de contorno. Es la sombra que se crea en el contorno de un objeto. ¿Cómo colocar la sombra en un dibujo? Identifica la fuente de luz. Determina de dónde viene la luz en tu dibujo. Dibuja la sombra propia. Coloca la sombra en el lado opuesto a la fuente de luz en el objeto. Dibuja la sombra proyectada. Coloca la sombra en el lado opuesto a la fuente de luz en otro objeto o superficie. Y por último, ajusta la intensidad de la sombra según la intensidad de la luz. Técnicas de sombreado. Las técnicas de sombreado son fundamentales para proporcionar profundidad y volumen a tus dibujos. A continuación, te presento algunas técnicas básicas y avanzadas. Número 1. Sombreado básico. Utiliza un lápiz suave 2B o 4B para crear sombras básicas en áreas oscuras. Puedes usar un lápiz HB o 2H para áreas más claras. Número 2. Gradación. Crea un gradiente de sombras desde oscuro hasta claro para dar un efecto de volumen. Puedes hacer esto con un lápiz o con un pincel digital. Número 3. Sombreado cruzado. Dibuja líneas cruzadas en diferentes direcciones para crear sombras y texturas. Esta técnica es útil para áreas con mucha textura. Número 4. Sombreado de puntos. Usa puntos pequeños para crear sombras y texturas. Esta técnica es útil para áreas con mucho detalle. Número 5.
Sombreado de líneas. Utiliza líneas para crear sombras y contornos. Esta técnica es útil para dibujos de estilo cómic o manga. Número 6. Sombreado de valor. Utiliza diferentes valores de gris para crear sombras y luces. Puedes usar un lápiz o un pincel digital para lograr esto. Número 7. Sombreado de color. Utiliza colores para crear sombras y luces. Puedes utilizar un pincel digital o lápices de colores para lograr esto. Técnicas avanzadas. Número 1. Sombreado de cel shading. Crea sombras con líneas definidas y claras para dar un efecto de cómic o anime. Número 2. Sombreado de ambient occlusion. Crea sombras en áreas donde la luz no llega para dar un efecto de profundidad. Número 3. Sombreado de reflejos. Crea reflejos en áreas brillantes para dar un efecto de realismo. Y pues bueno amigos, hay que recordar que el sombreado es una técnica fundamental en el dibujo para proporcionar volumen, profundidad y realismo a nuestras creaciones. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dale like y comparte tu canal Universo Dibujo. Hasta pronto.